Son tres. Bueno, sí se oye bien la bocina. A ver. Bueno, tres. Lo voy a subir un poquito más. Bueno, ándale pues. Listos. Ok, bueno, pues muchas gracias. Como siempre, a Punto y Coma, nuestra casa cultural aquí de Monterrey, que está en su cuarto año. Ya cumplió 3 años hace rato, a principios de año, y ya estamos en el cuarto año de Punto y Coma. Sabemos que en Punto y Coma tenemos venta de libros usados, venta de libros nuevos, ventas de café, esta área de café, pero también tiene muchos eventos. Tiene en el sótano una sala de cine y muchas otras cosas más. Van a tener una galería, ¿verdad? Pronto. Exposición. Entonces, también la idea es de que pueda ser parte de esto. Y nosotros, los últimos jueves de cada mes, aprovechamos para venir a visitar Punto y Coma y platicar un poquito de historia. Cada último jueves de mes, a partir de las 7 de la tarde, empezamos a platicar de historia. Y esta plática de historias entre amigos, muy informal, pero agarramos un tema para no salirnos del huacal. Y el tema que traemos el día de hoy es a partir del libro Matilde, este libro de Matilde que se vende aquí también. Como les decía, tiene libros nuevos, libros de autores ahí locales. Y tenemos el libro de Matilde, que es 6 generaciones buscándote. Y resulta, son 6 generaciones, 6 personajes reales, como todos los libros que hacemos nosotros en Soy Norestense. Y la primera generación habla de Blas Díaz Gutiérrez, que fue alcalde de Villardama. Y siendo alcalde de Villardama, me fui yo con un gran amigo mío que nadie en este mundo quiere más a Villardama que Pedro Nabor. Entonces, si vamos a hablar de Villardama, pues vamos a hablar con Pedro Nabor. Y Pedro, además de ser el que más ama a Villardama, también es muy bueno para compartir las historias y siempre fue muy colaborador con esto, y por eso pudimos lograr hacer este libro, que es un libro que va de generación en generación, pero en la primera generación de Blas, como les digo, que fue alcalde de Villardama. ¿En qué año fue alcalde de Villardama? ¿Te acuerdas? Fue en los últimos años de 1800, porque él murió siendo, fue 2 veces alcalde y murió siendo diputado a finales de 1800. Y como tú dices, no es muy poco conocido porque no duró muchos años. Y no era de ahí. Y no era de ahí. Los familiares eran de su esposa, ¿verdad? Sí. Según relatas tú, porque yo sé las cosas de historia, pero las cosas familiares, pues las sabe, él es el que las inventó. No, las inventó, las escribió, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante porque en esa época, a finales de 1800, pues fue una época de la historia de México y de Nuevo León, pues muy especial. Y releyendo yo este libro, tú me dices cuándo. Sí, adelante. Releyendo yo este libro ayer y antier, me doy cuenta que como en los pueblos se dan gentes que son importantes y que son los que manejan la política. En este caso, Blas Díaz Gutiérrez, yo me metí con Blas Díaz Gutiérrez porque yo escribí la historia de los 2 templos de Villardama, y gracias a los escritos, que nadie me lo reconoce, pero no importa, gracias a esos escritos se techó el templo que estaba sin techar, y ya tenemos varios años que se está usando, la iglesia la está usando
haciendo sus misas ahí en ese templo. Para no perdernos, porque al cabo aquí estamos platicando. Pedro hizo un estudio de los dos templos de Villaldama. Resulta en Villaldama desde que se funda empezaron a hacer un templo. Sí, pero fue un templo muy grande. O sea, fue pensado. La primer parroquia del norte de Nuevo León. Fue la primer parroquia del norte de Nuevo León. Pero fue pensado para que iba a ser una urbe ahí muy grande. Sí. Ahorita queda grande, Sí. todavía. Y en aquel entonces, pues más. Entonces, por alguna razón, no lo terminan. Y hay otro templo más chiquito. No. En 1690, Dele. que se funda Villaldama, Ahí estaba Pedro ese día. llega el obispo el obispo de Guadalajara, porque aquí todavía no teníamos obispo, y él comienza a hacer el templo, él deja, hay documentos donde... Es el de San Pedro. El de San Pedro, sí, porque hay dos iglesias. Eso es lo interesante también del pueblo, que tenemos dos iglesias, una que lo hace el clero diocesano, o sea, el obispo, y otra que la hace Fray Antonio Margil de Jesús, que es un hospicio. Otro tema importante de Villaldama, que ahí estuvo Fray Margil de Jesús. Pero, si ustedes van a Querétaro de vacaciones o de paseo, todo el mundo les va a contar de Fray Margil de Jesús. sí, Pero Fray Margil de Jesús es más villaldamense que queretano. sí. Bueno, les puedo contar toda la historia de Fray Antonio Margil de Jesús, pero nos vamos a desviar mucho. El próximo mes nos Sí. echamos. Lo de la parroquia, ahí es donde interviene Blas Díaz Gutiérrez, porque resulta que... O sea, esa parroquia se empieza desde la fundación. Bueno, sí. 1600... Déjame, para llegar a Blas Díaz Gutiérrez. Eso. Se funda en 1690, después de 1690, porque la fundación de Villaldama, 1690, 1698 más o menos, se comienza a hacer la parroquia. En 1760, entre 1700, en el plan de la Noria, que es entre 1760, 100 años después. perdón, 1860, 200 1860 y tanto se hace el plan de la Noria. En esa revuelta hay unas luchas ahí que también es otra historia, no nos metemos mucho para no desviarme. Ese plan de la Noria, estamos hablando de cuando Porfirio Díaz llega. Se rebeló en contra de Benito Juárez y destruye la parroquia original y se queda, era de adobe y solamente se queda la capilla sacristía, que yo la conocí, pero a finales del siglo de 1882 por ahí, que es donde era alcalde Blas Díaz Gutiérrez, se comienza el padre Romualdo Elizondo, que era el que estaba ahí, comienza a hacer las paredes de piedra que son las que están ahorita, las paredes de piedra, las hace el padre Romualdo Elizondo a finales de... Cuando yo comencé a hacer la historia de los dos templos, que aquí traigo el libro de la historia de los dos templos, le pregunto a Israel Cavazos, oiga, usted tiene que saber cuándo hicieron esas paredes, porque nadie las sabía. Y en Villaldama no le dan importancia a las cosas de la religión, por eso yo creo que los cronistas son muy antirreligiosos, ¿no? Entonces le digo a Israel, oiga, ¿por qué? Usted tiene que saber cuándo hicieron esas paredes. Me dice, lo único que te puedo decir, me dice Israel Cavazos, es que el padre que hizo eso, Romualdo Elizondo, fue el que casó a mis papás aquí en Villa de Guadalupe. Entonces, pero dice, pero si quieres saber cuándo hicieron esas paredes, métete en los periódicos de esa época y ahí vas a encontrar respuestas. Y efectivamente, después yo hago otro librito que se llama ¿cómo se llama? Estaba hablando del libro de las parroquias. Sí, la prensa como fuente de la historia, que me lo imprime Héctor Jaime allá cuando estaban haciendo San Pedro. Y
ahí viene todo cuando Romualdo Elizondo hizo todo y todo. Y es en la época cuando tu antepasado es ahí alcalde y luego ayuda a la construcción. Bueno, cuando vamos, entrevisto yo a la mamá de la cantante Queta Garay, que en la casa, en la casa que hizo tu abuelo o tu descendiente Blas Díaz Gutiérrez, en la casa que hizo Blas Díaz Gutiérrez ahí en Vietnam. Bueno, la casa esa que hizo Blas Díaz Gutiérrez la hizo él, luego se la vendió a otro y luego se la vendió al papá de la mamá, o sea, el abuelo de Queta Garay, ¿no? Okay. Y ahí lo entrevisto yo a ella, la entrevisto y me dice, y ahí me platica toda la historia de Blas Díaz Gutiérrez. Fíjense, espérense. Entonces vamos un tantito más para atrás. Yo tengo una historia de un piano que mi bisabuela se lo regala a mi tía abuela y mi tía abuela me lo regala a mí y yo se lo donamos al Nuevo Amanecer. Entonces así empieza la historia de Matilde, porque en el Nuevo Amanecer es una institución para niños con parálisis cerebral y ahí trabajó mi hija Mati. Entonces mi hija Mati, le puse Mati por mi tía abuela Matilde, y mi tía abuela Matilde es la que hereda el piano de mi abuelita Matilde. Y esa abuelita, mi bisabuelita Matilde, ella recibe el piano de su papá, que es Blas Díaz Gutiérrez. Y en mi familia no sabía nada de Blas Díaz Gutiérrez, es más, le decían que era el general. Y empezamos a indagar y resulta que fue alcalde de Villaldama y que era licenciado. Y entonces hablo con Pedro y Pedro se pone a escudriñar y se entera de que la casa donde vivía la cantante la había hecho Blas con los ladrillos que habían quitado de la iglesia. Y en un periódico salen los adobes, en un periódico lo habían acusado de que se había quitado los adobes, pero luego se defiende Blas diciendo, oye, pues quitamos los adobes porque ya no servían y los construyó, le metieron de los ladrillos que tiene actualmente, ¿no? Por ahí va. Es de piedra. Es la iglesia de San Pedro, que acaban de cerrar un patronato. Que yo lo promoví, es otra historia, ¿no? y nomás así rapidito, me voy a salir un poquito. Otra vez. Estaba un padre ahí en el monasterio, porque esa es otra historia. Se hizo un monasterio en unas lomas que están ahí. Pero esa es otra historia. Y hubo el último padre, se llamó el padre Pablo, que para mí era un santo. Por esto, un día yo siempre voy a mi pueblo y voy a la iglesia y me siento ahí me pongo ahí a orar en el altar. Y un día voy y estoy en el altar y veo que llega un sacerdote nuevo al pueblo y anda limpiando el altar. Y le digo, oiga padre, quiero hablar con usted. Dice, sí, pásale. Me pasó a la sacristía y dijo, no, si no me quiero confesar. Quiero decirle que todas las pinturas que están ahí son de finales, son de 1780 y tantos, ¿no? Y se están echando a perder, están todas descuidadas. Vamos, me dice él luego, vamos a hacer un patronato. Hicimos el patronato, tráete a la gente que tú conoces de Monterrey, tus amigos, y yo junto a la gente de aquí. Hicimos un patronato y ese patronato se encargó de restaurar 12 pinturas del siglo de 1780 y tantos. Las trajeron acá por ese patronato que formó don Pedro. Esas pinturas se vinieron acá a Monterrey a restaurar y se regresaron otra vez, y ahorita ahí están expuestas en la iglesia esta de San Pedro. Y ese pero no de San Pedro, está en la del padre, en la iglesia que fundó Fray Antonio Martínez de Jesús, en la Virgen de Guadalupe. Se le trajeron a la Virgen de Guadalupe. Porque siempre han estado ahí. Ahora, eso también es muy importante. Seguimos fuera del libro, ahorita les platico sobre el libro, pero es muy importante porque en los pueblos había los sacerdotes seculares
y, sí. los misioneros, ¿no? Entonces los misioneros se encargaban más de la racita de bronce y los seculares se encargaban más de la racita pudiente. Y entonces el diezmo era más importante para los religiosos seculares. Y los pobres misioneros franciscanos pues andaban rascándosela como podían, y eran iglesias pues más pequeñas y además andaban en todas las rancherías, ¿no? Y ahí Fray Magín de Jesús fue uno de ellos. Él decía que todo su trayecto se lo aventaba caminando, ¿no? Pero relacionado con eso también otro dato más. Israel Cavazos en una ocasión publica un trabajo que dice que encontró el acta de defunción del primero de los fundadores de Vialdama, y voy yo a Vialdama y le pregunto al ¿cómo se llama? El sacristán: oye, ¿cuál es el primer cuerpo de la iglesia? Porque aquí dice que en el primer cuerpo de la iglesia está enterrado el hijo de... Y ya le doy los datos, ¿no? Y ahí andamos. Después como de 20 años me doy cuenta que andábamos buscando equivocados, porque la única iglesia que teníamos, que yo, que tengo 80 y tantos años, que yo conocí, es la de Guadalupe, la que hizo los franciscanos, porque la otra eran piedras, estaban destruidas, ¿me entiendes? Entonces, está ahorita ya en uso gracias a mis libros. Aquí estamos en confianza, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces, por eso les digo que yo no tengo duda de que el más quiere. Pero entonces me doy cuenta que los restos de ese fundador de Vialdama no estaban en la iglesia por lo que tú decías, en la iglesia de San Francisco que hicieron los franciscanos. Estaba en la parroquia donde estaba la iglesia que hizo el obispo, ¿me entiendes? Y entonces, y de luego esa información no la he publicado ni nadie la sabe, pero ya lo saben ustedes. No sale de aquí, ¿eh? Hasta que no lo publique. No, bueno, así es nuestro querido amigo, que siempre encuentra información y siempre nos la comparte, y es para él pues ese gusto de conocer, de indagar y de compartir ahí la historia. Y regresando al personaje, pues Blas, con los periódicos que ya don Pedro los tiene muy bien organizados, y es donde se ha basado para muchas de las historias. Encontramos el perfil de este personaje. Era un personaje, imagínense, un presidente municipal de Vialdama en la mera época virreinal, en la mera época porfiriata, con el porfiriato y con Bernardo Reyes, ¿no? Incluso le seguimos la huella a este personaje, y como dice, luego fue diputado. Y cuando fue diputado por Nuevo León, él fue el encargado de las minas. Y pareciera poca cosa, porque nosotros no sentimos que seamos un pueblo minero, porque no vamos a Zacatecas y a San Luis Potosí, a Guanajuato y a Durango y decimos, esos son pueblos mineros, nosotros no. Pero esas minas hicieron posible las fundiciones. Entonces, sí había muchas minas, desde Cuatro Ciénegas, de Lampazos, de Monclova, en Cerralbo, de minerales que exportábamos a los Estados Unidos, y que luego sería una fuerza importante para las fundidoras que se pusieron en Monterrey. Y él fue el responsable como diputado de las leyes de minas. Y también le hacen una concesión para que ponga el primer alumbrado público. Entonces tenemos este personaje que fue muy importante, que para la familia no era conocido, y que fuimos rascándole y le encontramos sabor. Y él es el papá de la primer Matilde. Esta Matilde, que se casa con un Hernández, Gustavo Hernández, y que muere muy jovencita. Era muy buena para el piano, eso sí lo sabemos, porque ese piano, como les digo, yo lo tenía. O sea, ella tenía un piano que hacía para hacer conciertos en las tardes. Luego se casa y tiene 4 hijos, y se muere en un incendio que se dio en la Catedral de Monterrey, en una boda.
Y indagando sobre esa boda, resulta que era, o sea, ella es mi bisabuela. Y mi bisabuela fue a una boda recién parida de mi abuela. Y a la boda a la que fue era la boda del bisabuelo de un amigo mío que acaba de fallecer. Era de don Luis Quesada. Don Luis Quesada fue el primer maestro cervecero mexicano, casi me atrevo a decir, pero es el primer maestro cervecero mexicano de la cervecería Cuauhtémoc, porque el primer maestro cervecero de la cervecería Cuauhtémoc fue Snyder, que eran los socios que trajeron la cervecería. Y mi bisabuela entonces llega a la iglesia a la boda, recién parida, se incendian unas telas me imagino que pusieron muchas velas, y por ahí se suelta una tela y se prende, y salen todos despavoridos, y mi abuela es apachurrada por la multitud. O sea, no llegó a figura el incendio, pero sí en esto. Y mi abuelita pues era muy bebita cuando se muere su mamá, y su hermana mayor, Matilde, hereda la música y hereda también el piano de su mamá, y ella no tuvo hijos. Mi tía abuela Matilde, esa tía abuela Matilde, pues nos cuidó a nosotros de chiquillos, porque como no había tenido hijos, pues andábamos para todos lados ahí con ella. Y cuando nosotros teníamos una hija, dije, pues ya se había muerto mi tía abuela Matilde, y digo yo que le quiero poner Matilde a mi hija, y mi abuela me dice que no le puedo poner Matilde porque las Matildes habían tenido muy mala suerte en la familia. Entonces mi hija se llama María Isabel, como su mamá, pero le decimos Mati. Y cuando donamos el piano al Nuevo Amanecer, porque yo salí muy malo para muchas cosas, y una de ellas es la música. Malísimo, tomé clases, además, con decirles que el maestro de piano me dijo un día, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar clases porque no estás aprendiendo nada. O sea, le digo, pues te estoy pagando, pues sí, pero no tiene caso, ¿no? Entonces ahí terminé mi historia musical, y le decidimos entre mi mamá y yo donarle un Nuevo Amanecer, que ahí está el piano. Hicimos un evento hace 2 años ahí con el piano para los niños de parálisis cerebral, y mi hija estaba trabajando ahí porque mi hija es maestra, y parte de su labor social fue ahí, y se me ocurrió que iban a arreglar el piano, y hay una conexión con una carta, pero eso es para que lean ahí el libro, y ahí es donde esta carta que mi tatarabuelo le escribió a mi abuelo y se lo escondió en el piano, pues no la habían encontrado hasta que mi hija anduvo ahí, y ahí conecto las 6 generaciones y les platico un poquito de todo esto que pasó desde Blas Díaz Gutiérrez hasta mi hija Matilde. Por eso se llama 6 generaciones buscándote, ¿no? Y el objetivo principal, pues no digo yo, porque es una historia que conozco, la de mi familia, bueno, que según yo conocía, pero gracias a Pedro y a otras personas me tocó conocer mucho más cosas acerca de esto. Pero mi objetivo principal es entender un poquito cómo van cambiando esas vidas de una generación a otra. Y les pregunto siempre que ustedes cómo ven si nosotros nos parecemos más a nuestros papás o nuestros papás se parecen más a nuestros abuelos. Y esa es como una visión de qué tan rápido estamos cambiando ahora nosotros. Y así rapidito, ¿quién cree que se parece más? ¿Ustedes a sus papás o sus papás a sus abuelos? Papás abuelos. Papás abuelos. Mario, ¿tú te pareces más a tu papá o tu papá a tu abuelo? Es que no conocí a mi abuelo. Pero ¿qué crees? Pues digo, te platicaban, ¿no? No te sabes. Dicen que los nietos abuelean. Los nietos, no, bueno, eso sí, no, yo me refiero a el cambio generacional. O sea, ¿tú crees que tu papá cambió más de la forma de vida a tu abuelo, o tú cambiaste más? Bueno, además, en tu caso es más fácil, te lo voy a poner, porque acabo de estar tan viejillo como yo. ¿Quién se parece más, tú a tu papá o tus hijos a ti?
Yo en creo la que forma no. de vida. ¿Tú a tu papá? ¿No? ¿Verdad? ¿No? Es que, digo, no, a lo mejor es percepción, ¿verdad? Porque pues, lo vamos viendo lejos, pero es algo que se vive así, como que se nos están alejando las nuevas generaciones. Y creemos que anteriormente pues era más fácil mantener las tradiciones familiares y todas esas cosas, ¿no? Entonces cuando decido hacer el libro de las 6 generaciones es un poquito así pensando en eso, que vieran pues cómo mi tatarabuelo era y cómo mi hija es y cómo hemos ido cambiando. Pero regresando otra vez aquí a Villaldama y a lo que, porque la idea es platicar un poquito del libro, pero un muchito de Villaldama, porque al final de cuentas, yo, además de esta relación con Villaldama, resulta que mi abuela paterna es de Bustamante. Entonces, pues ya no tengo por dónde hacerme, ¿no? Pero sí es muy interesante la forma, te decía que anoche y antenoche estuve releyendo el libro Matilde, y me doy cuenta de que yo estoy leyendo mis libros que yo escribí con un rigor metodológico que me enseñaron para hacer libros de historia, ¿no? Pero en cambio tú escribes esto como un relato, pero un relato que yo creo que nos hace sentir más y nos acerca más a lo que tú quieres, que es a la familia, ¿no? Ver una historia familiar. Entonces, pero por ejemplo, si yo quiero ver a tu abuelo o a tu descendiente, a Blas Díaz Gutiérrez, yo tengo este periodiquito que se llama Ecos de Villaldama y lo pueden encontrar también en www.villaldama.com. Es la página de... Es mi página. Y ahí vienen muchos periódicos que yo escribí desde 1963, y en uno de los periódicos, en el número 7, dice el 20 de agosto de 1890 que se inauguró la plaza, la iluminación de la plaza de Villaldama, pero en septiembre del mismo año el alumbrado público de Monterrey también se inaugura, pero el que hace esto de la iluminación en Monterrey son 3 gentes de Villaldama: Blas Díaz Gutiérrez, Benjamín F. Larue, que esa es otra historia bien apasionante mía, porque yo conocí a una hija de él y que se casó con un general cuando llegó a Villaldama y se la llevó a vivir al castillo de Chapultepec, esta Larue, y que vivía enseguida de la casa que hizo tu abuelo. Pero esta casa era muy distinta. Todavía el hijo de Queta Garay hace como 20 años, hizo una cafetería en esa casa, porque ahora es de propiedad de ellos también. Pero era una casa que tenía los pisos de madera, era una casa afrancesada, ¿no? De Benjamín Larue, que no era francés, era de apellido francés, pero nació él en Estados Unidos. Y él fue socio de Blas. Y él fue socio para hacer el alumbrado aquí, el primer alumbrado público en Monterrey. Fueron 3, un ingeniero que trabajó también ahí en las minas de Villaldama, y estos 2 que acabamos de mencionar. Y eso es lo interesante de cómo hacer un libro de historia y hacer un libro de historia familiar. Yo le decía ahorita aquí al ingeniero, tú no pones no vas poniendo las referencias de dónde sacaste el dato, ¿no? Porque son cosas de él, ¿verdad? Son cosas de su familia. En cambio yo todo lo tengo que poner la referencia, ¿verdad? De dónde tomé ese dato, porque sí, es parte de la metodología científica, ¿no? Sí, lo que hace Pedro y lo que han hecho todos los historiadores anteriores es un estudio muy censudo de los datos hechos. Lo que dicen los cronistas, por ejemplo, los historiadores, es según lo visto y oído, ¿no? Y tiene que tener una referencia.
Y ahí yo, pues sí, desde mi primer libro, yo sí me salí de esa parte, siempre tratando de no desvirtuar la realidad, ¿no? Pero sí con la intención de que nos vayamos más a entender el ambiente, más que las fechas y datos y quién fue el que lo dijo. Y por eso nosotros le ponemos a los libros que son novelas costumbristas, y bueno, los estudios históricos de rigor, pues ahí se los encargamos a los historiadores. En relación a lo que estás explicando tú, todos mis prólogos de todos mis libros que ya yo he escrito sobre la historia de la educación de Nuevo León con grandes historiadores, Ismael Vidales me ha hecho todos los prólogos porque es amigo de la infancia, y él en uno de los prólogos que traigo allí, uno de los libritos que dice la historia de los dos templos, me pone: Pedro, no sé a lo que tú estabas explicando, que no tengo, que tengo más libertades, pero dice, pero pues eso es lo bonito, eso es lo interesante, que pues, es como comer, como dice él, es como comer una tortilla contenedor. Sí, o sea, lo explica muy bien él ahí, de que cuando las cosas tienen que ser en forma personal y la diferencia cuando tienen que ser con cierta metodología histórica. Hablando también, al cabo estamos hablando de muchas cosas ya. Con Pedro Nabor lo busqué hace poquito porque estuve haciendo un libro de una escuela que se llama el Centro de Actualización del Magisterio en Monterrey, que el año que entra cumple 80 años. Y el Centro de Actualización del Magisterio en Monterrey tuvo varios nombres, ahorita se llama Centro de Actualización del Magisterio en Monterrey. Empezó a buscar darle estudios a los maestros empíricos, porque nosotros empezamos la revolución, que esa es otra cosa que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos bien de Porfirio Díaz, ¿no? Les digo que Porfirio Díaz nos dejó un país con más del 85% de analfabetismo, ¿no? Y analfabetismo es lo más bajo de lo más bajo, no estamos hablando de que estaban en primera primaria, que estaban, no sabían leer ni escribir. Y entonces una de las cosas que se hizo a partir de la revolución, desde, aunque dicen que no nos querían mucho José Vasconcelos y todos esos, fue en las escuelas. Y nosotros tenemos muchos maestros muy importantes como Miguel R. Martínez, como Macario Pérez, en fin, son muchos. Y después de esa generación seguiría Ismael Vidales. Entonces le platico a Pedro que estaba haciendo el escrito, que me gustaría hablar con su compadre Ismael Vidales y vamos a desayunar ahí con Ismael Vidales. Y Ismael Vidales me dice: no, yo de chiquillo llegué a Villa Aldama y me acogió la familia de Pedro, entonces yo a Pedro no es nada más mi compadre, y es mi hermano y todo lo demás. Y le dije: bueno, pues don Ismael, porque qué padre que está usted aquí, es un honor. Y dice: y ahorita estoy haciendo otro libro. Dice: ¿qué número de libro lleva? Nosotros acabamos de terminar, soy una anestesia, acabamos de terminar el 11º, ahorita estamos trabajando en el 12, 13 y 14, uno de ellos es de los maestros. Y dice: ¿y qué número de libro es de usted? El 221. Entonces el maestro Ismael Vidales, que yo lo tuve enfrente gracias a Pedro hace como un mes, está terminando el libro 221. Estamos cerca, ya me lo alcanzamos. Y luego sigue haciendo libros, entonces pues no lo vamos a alcanzar nunca. Y una chulada de señor igualmente, tomó el proyecto que le platiqué y me mandó toda la información que él tenía acerca de ello, y es una chulada, ¿verdad? Estos hombres, siempre digo yo que la gente de pueblo es mejor que la gente de ciudad, ¿verdad? Te encuentras a gente muy muy buena, y aquí con Pedro pues así ha sido, y así lo reconocen todo el mundo que lo conoce, ¿no? Pues en todos los grupos que me junto de historia y todo, esto ya es una cosa personal y van a decir que es sangrón,
pero me conocen como el padre Pedro o el padre Amor. Pero en plan de broma, pero no lo dicen en burla, ¿verdad? Entonces, pues me da un gusto. Es que no dice, no da pláticas, da homilías. Por eso le decimos el padre Nabor. Y bueno, ya vive acá en Monterrey, pero siempre con sus raíces en Villaldama. Pues podemos ir platicando ahí de más temas, pero me gustaría saber la opinión de ustedes, saber si tienen algún comentario, alguna duda, una pregunta a Pedro o a mí acerca del libro de Matilde. ¿Qué se les ofrece? ¿Cómo ha terminado las otras Matildes anteriormente? O sea, nada más mencionaron una. Pero Tres. En realidad fueron 4 Matildes que conozco yo. Mi hija no es, entonces se va muy bien. Mi tía abuela, o sea, la hermana de mi abuelita, que ella tuvo un marido muy malo y está bien padre porque ahí lo platico un poquito en el libro, porque ella cuando se tiene que separar de su marido, porque era un marido muy malo, le había quitado hasta terrenos y cosas de esas, firma los papeles y dice: yo soy muy católica y muy devota, entonces te entrego mi carta de divorcio, pero hoy yo enviudé, ¿no? para seguir estando bien con Dios. Ella firma y enviuda, y ya se queda solita, y por eso pues vivió mucho tiempo ahí con nosotros, y desde que yo era niño ahí la tuvimos. Y su mamá se muere en la iglesia, y esa Matilde tuvo una tía hija de Manuel González, que también es otro personajazo ahí de Villaldama, ¿no? Manuel. Bueno, yo tengo un tío, Manuel González, que murió dando clases en la normal, ahí en un salón de clases, ahí murió de un infarto, el profesor Manuel González, y que dejó libros de literatura que se daban en secundaria, ¿no? Y esta Matilde, también hermana de él, también murió de enfermedad de muy jovencita. Entonces, pues mi abuela más bien, pues ya ven cómo eran antes, que decían, no, pues el nombre, como... yo cuando me dijo mi abuelita que no le pusiera Matilde, porque las Matildes habían tenido esta historia, digo, pues bueno, entonces le voy a poner algún nombre de Isaac Newton, y entonces va a ser, porque tiene el nombre de Isaac Newton, va a ser un buen físico, matemático, lo que fuera. Pues digo, realmente pues sí le hice caso, porque pues ella todavía estaba con vida, y dije, pues no la voy a contrariar, pero a mi hija le decimos Mati, y ahí va muy bien, gracias a Dios. Y otra, ¿cómo se llama el periódico que había dicho también? El periódico de Pedro, es un periódico que él hace. Miren, este periódico era una cosa muy sencilla, porque yo lo hacía en mi computadora, y le sacaba copias, y en copias lo repartía. Nunca quise, todos los alcaldes me decían, te doy dinero. No, yo quiero escribir lo que yo quiero, y por eso. Pero ahora lo puse ya no lo hago, pero lo dejé. Todo lo que escribí lo tengo en villaldama.com, www.villaldama.com. Tengo 2 anécdotas así rapiditas de relación con este periódico. Tengo el que puso toda la lana para que se hiciera lo de la iglesia, voy a decir el nombre, pues que tienen que ver, Helio Botello, que es de Villaldama, además que vive en Estados Unidos, pero él me buscó para que le ayudara a hacer un libro de su familia, y sí, hizo su libro de su familia, y él me dice, y en ese trabajo, pues yo aprendí mucho, y me dijo, ¿cuánto te cuesta hacer ese periódico? No, hombre, muy poquito, tanto mensual. Agarró la chequera y dijo, para un año. y otra maestra, también de aquí de Monterrey, que me dice, oye, preséntamelo ese señor. te voy a ayudar para hacer el periódico. No, si yo no necesito ayuda, es muy poquito lo que hago. Y me dio dinero.
y se lo regresé. Si no me agarras el dinero, ya no me hablas. Fueron los únicos 2 dineros que recibí por hacer el periódico. Pero ahí está en vietnama.com. Don Pedro tiene muchísima información, entonces él va rascándole a sus archivos que tiene y los va volviendo a sacar, y tiene muchos libros terminados y muchos libros empezados. Sí, también. No, tengo cantidad de cajas de papeles, de fotos, porque con Ismael hice la historia de la educación junto con César Morado y Jesús Ávila, que son historiadores de veras, ¿verdad? Y a mí me invitaron también. No como otros. y aparte, pues de mi pueblo, yo lo he hecho por mi cuenta, ya como unos 6, 8 libros. La historia de los 2 templos, sobre todo yo los 2 templos de Vialdama le dediqué mucho a eso, ¿no? La historia de los templos. Ahorita, gracias al patronato, los 2 templos están funcionando. Sí, ya se acabó el patronato. Pero quedó el templo más grande, quedó terminado y no terminado. Bueno, se le puso techo y se está usando, bueno, pero le iban a poner más cosas. Helio, el plan de Helio era otras cosas, pero hubo diferencias con el obispo y ya se paró todo. Ahí valdría la pena, hemos intentado ahí con Pedro establecer qué se construyó primero y qué después, porque ha habido diferentes etapas para hacerse. Y aparte hay un monasterio grandísimo que está y que descarriló también por diferencias con el patronato y el obispo. Y arriba de una loma está en cantidad, es una construcción enorme de donde era un monasterio. Y se quedó ahí parada la construcción, está sola ahorita. Mucho que hacer ahí en Viela. ¿Alguien más? ¿Cómo andan? Comentaba yo ahorita antes de empezar la plática que mi abuela comentaba que era un centro de mercancías, que llegaban los trenes con mercancías europeas. Bueno, Vialdama llegó a ser muy importante para la frontera, y yo creo que esa importancia le dio a Bernardo Reyes la necesidad de que mandara a Blas Díaz Gutiérrez, que debió haber sido de sus confianzas para estar ahí en esa frontera. Estamos hablando de que una vez que terminamos con la guerra contra Estados Unidos y luego la guerra ¿cómo se llama esta? De liberales contra conservadores, y luego la invasión francesa, y luego los problemas financieros del juarismo, llega Porfirio Díaz y empieza a haber paz. Pero siempre hubo muchas broncas en la frontera. De hecho, manda a Bernardo Reyes, Porfirio Díaz, para apaciguar ahí ese asunto. Entonces, estos pueblos eran muy importantes, mucho más de lo que creemos que son ahora. Y ese contacto con Texas después, el ferrocarril, el primer ferrocarril que conecta con Monterrey es de Laredo, Lampazos, Candela, Bustamante, Vialdama, Sabinas Victoria. Sí, pero Sabinas también, porque Sabinas no estaba en la carretera nacional, tenía carretera Sabinas, tenía que comunicarse también por ferrocarril. Pero nos vamos todavía más para atrás, porque Vialdama, ahí en Minas Viejas sí sacaron plata. Entonces, en Lampazos sacan plata en Leguana, en Vialdama sacan plata en Minas Viejas, en Vallecillo sacan plata. Vallecillo no debería de ser el pueblo porque ni río tiene, pero porque había plata ahí. Y esas se conectan con Sabinas Hidalgo. Entonces, si tú estás en Sabinas Hidalgo, hay una carretera que te lleva a Vialdama y una carretera que te lleva a Lampazos entre las sierras. Está fregoncita. Esos 2 caminos son una chulada. Nadie los pasea, porque pues el que va para Vialdama, pues te vas por la carretera Colombia, y el que va para Sabinas te vas por la carretera Laredo. Pero hay una conexión, así se hace un triángulo. Y entonces esos pueblos fueron muy importantes, primero siendo mineros,
Ajá. y después por la frontera con Texas. Y entonces había que cuidarlos. De hecho, hay en los periódicos que rescató Pedro hablan mucho de los enfrentamientos de los indios todavía No, en 1700. No, en 1800. A principios de 1800 metieron al alcalde de Bustamante en la iglesia y no lo dejaron salir. Pero fue a finales de 1800. Finales. De 1800, todavía había, Sí, esos digo, que era se- menos, pero todavía existían grupos de indios, ¿no? Pues más bien de bandoleros. De bandoleros. Sí. Y entonces luego viene la revolución y también. Y la conexión del tren de Laredo era pues, tú dices que venía productos de Europa, pues debieron de haber venido por Texas. Sí, sí, sí. Y se hacían muy importantes ahí. Por eso el hecho, también platicábamos ahorita que ahí en Villaldama la estación del tren que se estaba cayendo, la arreglaron y le hicieron museo, gracias a Dios, porque ahorita la mayoría de las estaciones están abandonadas y algunas ya las tumbaron. La de Bustamante se tumbó, la de Candela está abandonada ahí y es una construcción bien interesante porque se había incendiado, bueno, la habían incendiado y Venustiano Carranza se la regala al pueblo de Candela y la vuelven a hacer. Entonces es más reciente, pero estamos hablando de 1914. Y esa es la conexión que se hizo. Sin el ferrocarril no hubiéramos sido industriales, sin ninguna duda, porque y menos Monterrey. O sea, porque la industria más fuerte de Monterrey era la industria pesada de fierro y acero, y los minerales no están en Monterrey, están en los alrededores, y la exportación hacia a Estados Unidos de piezas fundidas, pues tendrían apenas que fuera ferrocarril, ¿no? Entonces sí era muy importante. Todavía hace 20, 30 años la fiesta del 3 de mayo se llenaba de mucha gente, no sé ahorita cómo esté. Pero fíjate lo que dices tú, cuando llega el ferrocarril en 1882, traen madera de Estados Unidos para hacer la capilla de San Antonio de Valenzuela en el pueblo de los indios Alazapas, porque cuando uno llega a Bustamante, llegas por la calle Padre Mier, de este lado era el pueblo de los Alazapas y de este lado era el pueblo de los Tlaxcaltecas. Estaban separados. Y tengo yo datos donde están bajando las vigas que traían de Estados Unidos del ferrocarril, tiene que ser a 1882, para hacer la parroquia esa. Desde luego que ya yo tengo la lista de los últimos habitantes del pueblo de Alazapa, pero ya están españolizados todos. Disculpe, sí, le iba a preguntar, este pueblo que refiere que estaba del otro lado de los tlaxcaltecas, ¿se refiere a un pueblo originario? No. Un pueblo No, europeo. aquí lo que teníamos nosotros eran tribus seminómadas. Que eran no había 260 más o menos. ¿Perdón? 260, ¿no? Dicen, por ejemplo, en el Bueno, sí, hay un censo que hace Martín de Zavala que eran 260 tribus, pero eran mucho más. O sea, no terminaron ahí con eso, ni siquiera con los nombres de las 260 tribus diferentes. Pero ellos no estaban asentados en un solo lugar. Entonces, lo que sucede, y ahí sí nos estamos yendo mucho más para otro lado, en 1600 llegan 400 familias tlaxcaltecas. Pero tlaxcalteca está bien, como dice usted, con la X ahí, porque nosotros decimos tlaxcaltecas con S y L, pero es con X, ¿verdad? Estas familias tlaxcaltecas eran segunda o tercera generación de los socios de Hernán Cortés, ¿verdad? Porque Hernán Cortés, la conquista de los mexicas la hace una sociedad entre los españoles, los tlaxcaltecas, los otomíes y algunos otros por ahí. Tlaxcaltecas y otomíes, mexicas,
lo que eran Nezahualcóyotl, eran diferentes tribus sedentarias en el Valle de México, unas amigas y unas enemigas. Y entonces, como estos tlaxcaltecas eran enemigos de los mexicas y los españoles iban en contra de los mexicas, pues se unían. Y 100 años después, o sea, de 1521, que Hernán Cortés y los tlaxcaltecas dominan a los mexicas, invitan, se les ocurre que para poder seguir haciendo pueblos en el norte y más en el noreste, necesitaban familias de tradición anterior a la española y que fueran sedentarios. Y entonces fundan un pueblo con una tribu seminómada, que eran los alazapas, unas familias tlaxcaltecas y unas familias españolas. Y los tres, cada una vive en su lugar, separados. Entonces está muy claro dónde se asentaron estos alazapas que vivían ahí en la región, pero no allí asentados, porque no eran sedentarios, pero ya se hacen sedentarios con las familias de los tlaxcaltecas, unas de las 400 familias tlaxcaltecas, porque esas se van diseminando, se quedan unas en Mazapil, otras en Saltillo, otras en Bustamante, otras están en Guanahuises, y ahí se van. En Villaldama también hubo varias familias tlaxcaltecas, ¿no? En Bustamante nada más. En Villaldama eran puros españoles. ¿Y entonces quién les enseñó a hacer pan? No, pues fíjate que yo tengo un documento donde se hace el primer molino para hacer trigo en Bustamante. El trigo, pues que el trigo, la harina es antes que en Bustamante. No, en Bustamante. En Bustamante, y luego hacen otra en el Potrero. Con la caída del agua de los veneros, de las acequias, utilizaban, porque pues en ese tiempo eran con el agua, movían los molinos y ahí hacían. Y lo que tú decías, tienes toda la razón, y es una cosa lógica. Ahí en Bustamante estaban en la orilla del río, de aquel lado, el ataque de los indios que venían de Texas, porque siguieron la lucha de los indios, sí, apaches y comanches y filibusteros. Entonces todos los que venían de allá, el primer pueblo, alazapas, pusieron los alazapas porque no eran originales, se hicieron como le explicaba él, pusieron un pueblo de alazapas, que eran los primeros que se atacaban, ¿no? Luego los tlaxcaltecas, y en Villaldama los españoles, que está a 10 kilómetros de Bustamante. Pero en Villaldama, porque yo hice un trabajito que se llamó El mestizaje en el norte de Nuevo León, y me basé, saqué una muestra de los libros de la arquidiócesis, de todos los pueblos que había en ese tiempo, de 1760 y tantos, tomé una muestra, y tomé la muestra de cada pueblo, cómo se dieron los matrimonios, y hice el trabajo, es el mestizaje en el nuevo, para ver qué porcentaje de matrimonios había de tlaxcaltecas, sí, o de indios, de españoles, de mestizos, de coyotes. Esa es otra cosa, que Villaldama, todo el mundo dice es coyote porque había muchos coyotes. No, coyote también así le decían a los mestizos, coyotes. Entonces mi idea es que se peleaban los de Villaldama con los de Bustamante, y los de Villaldama le decían indios, tlaxcaltecas, y ellos contestaban, pues ustedes no son españoles, son coyotes, ¿no? Son mestizos. Bueno. Sí, pues por ahí. Bueno, había un pueblo aquí en Mamulique, fue el último pueblo en Mamulique, aquí en Salinas Victoria, de indios. También era, hay una que, ¿cómo se llamaba? Que andaba, una comisión que anduvo tomando registro de todo, haciendo un recorrido por todas partes, que mandaron desde México, requisidora, no recuerdo el nombre que se le dio a eso. Y cuando llegaron ahí a Mamulique, ahí tomaron nota y decían, estos indios se dedican a esto y comen esto y hacen esto. Todavía eran seminómadas. Ahí todo en el Valle de Mamulique. Sí, pues muy interesante cómo se van conectando ahí estos pueblos, pero nuevamente van cambiando mucho.
Regresando a lo del ferrocarril que a Blas Díaz Gutiérrez le tocó ayudar a las de la Cruz Roja porque querían hacer un puente para llegar a la estación porque se enlodaba mucho. Y también hay otra comisión que hace porque Blas reclama que le pidieron los vecinos que pusiera el alumbrado antes de lo que decimos del alumbrado eléctrico. El alumbrado era a través de lámparas y había un sereno. El sereno que se encargaba de prender las lámparas, de que hubiera petróleo, de que estuvieran la mecha y todo eso, y de apagar las lámparas en la mañana. Ese era el sereno. Y el sueldo de ese sereno lo pagaban los vecinos. Y entonces le van los vecinos a reclamar, a Blas, y dice, oye, pues el sereno no ha venido. Y les dice, pues no han pagado ustedes, ¿no? O sea, pues, es una labor de las dos partes, ¿no? Y pues te imaginas las broncas que tenían en ese entonces ahí los vecinos. Habla también de que en las noches prendían los desechos de las vacas. ¿No te toca a ti escuchar acerca de eso? Los cerros, ¿cómo le llamaban? Se me va. Sí, con lo que hacen las vacas después de comer, les prendes lumbre y espantas a los zancudos. No huele bonito, pues imagínense, pero no tiene zancudos. Entonces ahí platica él y su compadre, dice, pues ¿qué prefieres, compadre? ¿El olor o las picaduras? Pues préndele esa cosa para que no nos pique, ¿verdad? Y ahí se quedaron platicando en la terraza, pero les prendieron esas, sí, tiene su nombre, ahí viene ahí en el libro. Y entonces pues la idea es agarrar a estos personajes para entender un poquito ahí cómo se vivía ahí en ese entonces. Muy bueno. Don Pedro además, bueno, está en su página que se llama vialdama.com. Es cronista honorario de Vialdama, es miembro de la lengua viperina, miembro de... Pues soy fundador de todas las agrupaciones que se hicieron porque se peleaban y se fueron. Yo del colegio de cronistas e historiadores yo soy fundador de todos, como desde que me jubilé anduve nada más tomando café con todos, pero yo nunca me quise comprometer en nada oficial, ¿no? Por eso nunca me metí en cronistas oficiales, porque no quiero compromisos así de chismes y cosas así. Muy bien, pues si no hay otra pregunta, compren el libro porque está muy padre. Y termina, como digo, el libro en el 2019 con esta generación, y es tan real que todos los viernes en la mañana reciben a los niños en el Nuevo Amanecer con una persona tocando el piano. Esa es la manera como le dan el recibimiento a los niños que tienen parálisis cerebral. Ese mismo piano que lo tenía mi bisabuela y mi tía abuela. ¿Algún aviso de punto y coma? Muchas gracias. Muchas gracias, David, maestro Pedro. Los seguimos invitando aquí a los eventos que tenemos. Bueno, ahora vamos a estar fuera de... Ya andaba fallando. Vamos a estar fuera de casa ahora este fin de semana. Vamos a estar allá en el Parque Fundidora, enfrente de Niños con Arte, por donde está la fototeca y la cineteca, participando en una feria de libro infantil y juvenil. Vamos a traer bastantes libros allá si nos quieren ir a visitar. ¿Es este fin de semana? Sí, mañana viernes de 4 a 7 y el sábado y domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche. Mándanos para publicarlo en la comunidad. ¿Estás tú en la comunidad norestense? Sí, ahí se los comparto en el grupo, lo vamos a estar compartiendo en redes sociales. Participamos junto con varias otras librerías y editoriales y ahí vamos a estar si se quieren ir a pasear a Fundidora.
ahí nos van a encontrar. Qué padre. Y pues muchas gracias a David, el maestro. Nosotros seguimos con las pláticas, con las conferencias. Vamos a estar teniendo presentaciones del libro y con David nos damos cita el último jueves del mes para platicar cada vez de un tema distinto, siempre sobre la historia norestense aquí. Entonces muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias, maestro. Si no están en la comunidad Soy Norestense, que es un grupo de WhatsApp y quieren estar, me avisan y les pongo ahí su teléfono y participamos ahí. Solamente hablamos, pero eso siempre quisiera, a veces se me pasan algunos vivo, pero sobre la historia del noreste. Sí, comparten ahí eventos relacionados y se pone buena la plática también. Sí. Muy bien. Va que va. A la orden. Gracias. Gracias a Punto y Coma por seguir. Aquí estamos.